publicada el preámbulo de la edición 11 y en julio la lanzan ya, para que aparezca el lado del mundo, porque ya en Estados Unidos ya salió la 11. Entonces vamos a hablar de la atención del paciente quemado. Esta es nuestra foto de portada, porque lo que más llega al hospital son pacientes pediátricos, pacientes quemados. Y el mecanismo más frecuente es el agua caliente en la cocina de los diferentes hogares. Entonces, pasan tickets, carguatóctono. Entonces, lo que más llegan son niños que se siniestran en su mismo domicilio por descuido de sus padres, ¿no? O tutores, con agua caliente. Por lo general está ahí en la olla, como en cualquier caso, ¿no? Y el niñito travieso le llama la atención, pues, ¿no? Ve que sale ahí el niñito y lo jala, ¿no? Y se viene la olla y se quema. De agua hirviendo, de sopa, etcétera, ¿no? Entonces, si llegan quemados, a veces gran quemados, eso es lo más común. Lo menos común es que sea producto de alguna explosión por algún tanque de gas. O a veces, ¿no? Como llegan del penal, a veces llegan quemados del penal. Entonces, hay una página dedicada a este tema, y sobre todo para pacientes pediátricos, es el Intermoves, de la Red Internacional de Formación, Educación e Investigación en Quemaduras. Esta página y lo que publica la Organización Mundial de la Salud nos describe que son los niños los más afectados, ¿no? Especialmente los menores de 5 años, ¿no? Y es que cuando encontramos un paciente quemado, sea este niño o adulto, encontramos una lesión tisular derivada del contacto por el calor, por lo general. También encontramos traumas por descarga eléctrica o por alguna sustancia química. El hecho de que estos traumas llevan a trastornos no solamente físicos, sino también psicológicos y económicos, ¿no? Psicológicos se entiende, porque la mayoría queda desfigurada en alguna parte de su cuerpo, ya no quiere exponerse al sector público. Y económicos porque muchas veces, si son gran quemados, tienen unas extensas estancias hospitalarias. 1 año, a veces 2, si es que sobreviven, si es que salen de lo que crítico. Entonces tenemos de que el manejo de la quemadura es de manejo multidisciplinar. No solamente tiene que entrar a tallar la participación del cirujano plástico, la enfermera que está ahí en la curación, o el anestesiólogo, o el nutricionista, o el terapista físico, la asistenta social, el farmacéutico, entonces el nutricionista, sino todos, porque si falta algún actor, entonces no va a ser adecuada la atención de este paciente quemado o gran quemado. Aquí tenemos una superficie dérmica que ha sido traumatizada por alguna sustancia caliente. Esto es lo real, así es como se configura la piel, ¿no? Acá está la parte esquemática. El mensaje de esta diapositiva es de que a nivel local uno puede circunscribir esos 3 sectores, ¿no? El que está al centro, que está con la letra A, es la zona de coagulación, es la más afectada. Por ella ya no se puede hacer mucho, ¿no? Porque se ha profundizado tanto el trauma de que se vuelve irreversible esto. ¿Sí? La zona B es la zona de éxtasis, es la zona borderline, ¿no? Que se va a ir hacia la A o hacia la C. La C es la zona de hiperemia, es a donde apuntan todos nuestros esfuerzos, ¿no? Porque si nosotros trabajamos bien la zona C, evitamos, ¿no?,
de que esa zona, que por cierto muchas veces es la más extensa, se vuelva una B o se vuelva una A, ¿no? Entonces, esta es la zona rescatable, ¿sí? La que nosotros podemos rescatar con terapia hídrica, con manejo adecuado de la piel, la curación. Entonces, esto es lo que podemos rescatar. Incluso desde el mismo momento en que se produce la quemadura. ¿Cómo? Al retirar la prenda o al colocar la superficie traumatizada térmicamente sobre un chorro de agua o ingresar al paciente en una ducha. ¿Sí? Porque si no hacemos nada y esperamos trasladarlo con la misma prenda hasta el hospital, muchas veces esto se extiende o se torna la zona B o se torna la zona A. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros encontramos de que hay aumento de sodio intracelular que provoca edema, ¿no? E hipovolemia, mediadores inflamatorios y vasoactivos y disrupción fácil. Ahí dejen sus teléfonos. ¿Pero aguantó? Entonces vamos a encontrar esto, ¿no? Por ejemplo, acá en una región mamaria, ¿no? Encontramos la zona de coagulación. De frente es tercer grado, la zona de éstasis y la zona de hiperemia, que es la más superficial. ¿Sí? Entonces, así como hay una respuesta local, va a haber una respuesta sistémica. ¿Sí? La respuesta sistémica, ¿no?, presenta todos esos cambios que están ahí descritos, pero está condicionada a las comorbilidades que trae el paciente. Porque hay pacientes que, aparte que están quemados, son niños, aparte que se queman, son ancianos, se queman y encima tienen cáncer, se queman o están con algún otro problema de inmunodepresión, ¿no? A veces nos llegan pacientes quemados o ahora quemados y son pacientes que se están dializando, que son diabéticos, insulinodependientes, ¿no? Y eso hace más complejo el manejo. ¿Por qué? Porque va a haber a nivel respiratorio broncoconstricción. ¿Sí? Hay pacientes que tienen asma y encima tienen que enfrentar esto, ¿no?, producto del trauma térmico. ¿Sí? Esto los lleva de inmediato a un distrés respiratorio, ¿sí?, y muchas veces terminan en ventilación mecánica. Hay alteración metabólica porque hay un hipercatabolismo, ¿sí? Hay alteración del estado inmunológico. Estos pacientes, si es que ya tenían depresión inmunológica, sumarle la quemadura es profundizar aún más su cuadro de inmunodepresión. ¿Sí? Hay problemas cardiovasculares, ¿no? Se reduce la contractibilidad miocárdica. Imagínate si tiene insuficiencia cardíaca congestiva asociada o si tiene algún trastorno valvular. Incrementa la permeabilidad capilar, ¿sí? Y aparte hay vasoconstricción esplácnica sobre todo. Y nos llegan a veces así los pacientitos. Esto es producto de un incendio. El pacientito quedó atrapado. Quedó atrapado, ¿no? Quiso salir, ¿no? Se aferró a la puerta, no la pudo abrir. Entonces, sufrió trauma térmico severo. Estos pacientes deberían ir a una unidad crítica, no a una UCI. Hay hospitales que tienen UCI, hay hospitales que no. No es lo ideal que vaya a una UCI donde hay otros pacientes por otros motivos, ¿no? Lo ideal es que vaya a una UCI exclusiva para pacientes quemados. ¿Tenemos en Chiclayo eso? ¿Tenemos a alguien que conoce esta rota por todos los hospitales? ¿Hay una UCI para quemados? Pregunto. Delegada, ¿hay una UCI para quemados? Leones, ¿hay una UCI? ¿Ah? Campos, ¿conoces alguno? ¿Estás escuchando? ¿Me han quemado? No tenemos en la región una UCI para atención del paciente quemado. Y les digo esto porque nosotros a veces aceptamos, pero van a la UCI con otros pacientes que tienen otras patologías. Y como están estos pacientitos de inmunodeprimidos, se contagian.
saliendo de la quemadura y se contagian por algún germen vecino y a veces fallecen. Entonces, ¿cuándo hay una respuesta sistémica? Porque a veces hay quemaduras extensas, ¿no? Pero toda quemadura extensa trae repercusiones sistémicas. La respuesta es no, ¿cierto? Necesitamos por lo menos que haya un compromiso del 30% de superficie corporal total quemada. Y que la quemadura no sea de primer grado. Porque yo puedo llegar con 60, con 80% de superficie total quemada. Me fui a la playa, no me puse el bloqueador, ¿sí? Me quedé dormido en la arena y llego a mi casa enrojecido. Tengo una quemadura, sí, tengo una quemadura solar. Quizá del 50, el 60% de superficie corporal total quemada. Pero eso me causará shock. Necesito por lo menos de que sea de segundo grado, como mínimo, para que al paciente lo lleve al shock. Hay disminución del gasto cardíaco, extravasación de los líquidos y oxígeno. Todo paciente quemado tiene que ser llevado, si es de esta magnitud, a un centro hospitalario. Si es de esta magnitud, necesita hidratación inmediata y necesitamos medirle la diuresis de forma horaria. Cuando llega un paciente de esta magnitud, el interno ahí asignado, cada hora le está midiendo cuánto orina. Es el dato clave. Porque si tú le sacas bien el volumen que le vas a colocar vía parenteral y no está orinando en un flujo adecuado para su peso en el tiempo que ha transcurrido, entonces significa que le han calculado mal el volumen, o significa que de repente está bien calculado pero no está bien colocada la vía y se está infiltrando y se vuelven así como Popeye, ¿no? Como si le colocaron todo y van a verlo infiltrado y orina cero. Bien calculado, mal colocada la vía, infiltrado, cero. Y si yo no advierto eso, se va a seguir chocando y se va a morir. Por no hidratarlo adecuadamente. Entonces no te olvides. Doctor, pero ¿cómo voy a estar cada hora? Por eso le colocamos solo. Estamos ahí con esa bolsita. Tiene que llenar. ¿Sí? Tiene que llenar. Y eso está dentro del balance hídrico. Entonces tenemos ahí liberación de inhibidores de inflamación, aumento del hematocrito, pues es un aumento falso, pues porque como está hipotensa, pues me parece que el hematocrito estuviera altísimo, ¿no? Hace la reposición hídrica correcta, con una vía periférico central adecuada, y resulta que cuando le hacen un control de hematocrito, la diferencia es muy amplia, ¿no? De repente le marcaba 15, lo transfunde bien y está en 8. Sí, o sea, tiene ya el real hematocrito. Es una resucitación hídrica. Pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no? Por lo tanto hay déficit de plasma. Estos pacientes requieren que le dosemos los electrolitos, porque ustedes ya saben qué repercusiones tienen, ¿cierto? Sí, lo vimos en la clase anterior. Hay disfunción circulatoria, hay translocación de líquidos, proteínas, ¿no? En los tejidos quemados y sangre. Y el paciente tiene a veces este aspecto, ¿no? Está irreconocible. Nos preguntamos siempre, en la historia clínica, donde tiene que estar consignado todo, ¿cómo se quemó? Obviamente que yo me pongo a preguntarle todo esto, primero lo atiendo, ¿no? Y después lleno los papeles. Y ese es el gran problema que ahorita que hay un nuevo grupo. Llega quemado, le duele, deshidratado,
cuánto tiempo ha transcurrido, ¿no? Si recibió primeros auxilios y si tiene algunas otras heridas asociadas, ¿no? Porque a veces se queman y aparte a veces hay un trauma, ¿no? Si estamos en un contexto de descarga eléctrica, a veces son esos pacientes, esos señores que están en los postes, ¿no? Donde hay descarga de alto voltaje y aparte la caída, ¿no? ¿Cuánta distancia hay? No sé, 3, 5 metros, ¿no? O sea, se quema y además trauma torácico, trauma pélvico, trauma musculoesquelético, o a veces todos, más la quemadura por descarga eléctrica. ¿Sí? Los agentes son variados, ¿no? Lo más frecuente son los agentes físicos, ¿no? Y dentro de estos, los líquidos calientes que ya lo mencionamos. Los líquidos calientes. Agentes químicos, ácidos, álcalis, menos comunes, o agentes biológicos, más raros. Bien, repito, después que le brindé la atención inmediata, después que le coloqué su medicación para el dolor, después que le apliqué su fórmula para hidratarlo, ¿sí? Entonces, dentro de mis preguntas está esto, ¿no? Si tiene enfermedades, algunas comorbilidades, si está consumiendo algunos medicamentos, si el niñito, porque como el niño lo que más llega, tiene su carnet de vacunación al día, ¿no? Sobre todo por los problemas tetánicos, Y como es un trauma, tengo que aplicar mi ABCD. Uno de los nuevos cambios que está incorporando el ATLS 11 pone acá una letra X. Una letra X. ¿A qué hace alusión? Al estado hemodinámico. Prioriza el estado hemodinámico. Antiguamente se decía la A siempre es primero, no, ahorita no, primero es ver que no esté en shock o sacarlo del shock. ¿Sí? Lo saco del shock primero. ¿Sí? Entonces, luego es sano. ¿Qué significa? Ya ven, ya empieza. ¿Qué significa? Oye, ¿qué significa? ¿Periodos? Benavides, ¿no? Sí. Se me fue eso. ¿Cómo pide? López Arcila. Ya. Briones. Zamora. Herrera. Pérez. ¿Qué dice Pérez? ¿Sí? Campos, para que salgas en tu grabación, ¿qué significa? Significa vía aérea. ¿En español? Nada más. Sí. Texen, ¿qué dice? Vaca. Completo. Derrotes, coronel. Nada más. Ahí está. Vía aérea y control de la columna cervical. 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 ¿Ya estás? ¿Ve? ¿Dónde están los que vean? ¿Ven? ¿Llenaron? B significa ventilación. Torres, ¿y a qué hace alusión ventilación? ¿Qué significa?
Ya saben que en la A, ¿qué tenemos que ver? La vía aérea está permeable. ¿Sí? Que no haya ningún obstáculo en su vía aérea. ¿Sí? Y en la B, ¿qué tenemos que investigar? La expansión torácica. Si hay cicatrices en el reductor, ¿Qué evalúa en la ventilación? Ya. La integridad de la caja torácica, dice el coronel, y eso es correcto. ¿Sí? Que esté íntegra la caja torácica. ¿Sí? ¿Qué significa que esté íntegra la caja torácica, Zamora? Julián. ¿Qué ya lo pusieron antes? Costillas íntegras. Esternón íntegro. ¿Sí? ¿Qué más? Espacio pleural íntegro. Pulmones íntegros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿Usted? ¿Qué más? Caja torácica. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya los pulmones están bien, el espacio pleural está bien, las costillas están bien, el esternón está bien. Díaz. No, pues ya dijimos que está bien. No hay sangre, no hay aire, no hay sangre ni aire. ¿Estás bien? ¿Ah? Ya llego. Ya dijo, está bien. ¿Qué más? ¿Ah? Ya dijimos que está bien. Ya, hay integración del árbol bronquial, obviamente la tráquea. ¿Qué más? La presencia de... Ahí está. Silencio. ¿Cómo pides? ¿Ah? Gallegos. ¿Qué más? ¿Qué dijiste? El diafragma. Este íntegro, el diafragma. Circulatorio, ¿qué significa circulatorio? O sea que debemos de buscar, Rivales, si el paciente tiene o no tiene. ¿Ah? ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene? Shock. Shock. ¿Sí? Shock. Si está o no está en shock. ¿Sí? Shock hipovolémico. Pero no porque haya sangrado, ¿ah? En la clase. ¿De qué estamos hablando? Ah, de la quemadura. Con el doctor Guamán se iban a hablar del otro shock. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Estás acá? ¿Sí? Sí. Listo. No es shock por sangrado, es shock por secuestro. ¿Cómo diagnosticamos shock? ¿Cómo tú diagnosticas shock? Con la frecuencia cardíaca diagnostica shock. ¿Cualquier número? ¿Cómo diagnosticas shock? Chicos, a ver, escuchen. ¿Cuánto? Pero nuestra campeona de maratón, ¿no? Sí saben que tenemos una campeona de maratón, 80-60, 80-50, y es campeona de atletismo. ¿Tú qué dices? ¿Cómo es? ¿Llantas? Ya, vamos a recurrir a la presión arterial. ¿Y ya saben ustedes cómo se saca, cierto? No puede ser. Sí. A ver, perdones, 70-40. ¿Cuál es el pan? ¿Ya ven? Campos.
Vale, ¿cuánto es? 70, 40. ¿Ah? 40, 80 más 70, 150, 300, 50. ¿Qué dicen? ¿Ah? 50, ¿no? ¿Esto está en shock? ¿Está en shock el paciente con 50? Vaca dura, parece. Gracias, sí, parece. ¿Sí está ahí antes? ¿Por qué está en shock? Ya, ¿no? ¿Sí está en shock? ¿Sí? Entonces ahí está el seno. Claro, asociado a eso, tú sabes que va a tener un pulso de Evi, ¿no? Un llenado capilar mínimo, va a estar pálido, quizás, un poco de aforesis. Claro, va a haber taquicardia. Pero cuando hay dolor también hay taquicardia. Ahí está, déficit neurológico. Ustedes, Vasco, ¿cómo evaluamos déficit neurológico? Ahí está, escala de comodidad. ¿Qué parámetros? Apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. ¿Sí? Entonces, para su examen, vean que para el caso clínico, el trabajo de ellos bien, delgado. Gracias. Exposición. ¿Qué significa exposición, millones? ¿Cómo así? Que es exposición y es el caso cuando el paciente tiene que estar cubierto. O sea, ¿lo expongo o lo cubro? O sea, no lo expongo. No lo dice. Le digo, ¿qué es la exposición? ¿Lo cubro o no lo cubro? Si lo cubro, me dice. ¿Qué dicen ayer? O sea, tengo que exponerlo totalmente. ¿Sí? Totalmente. Y en el contexto de la quemadura, es importantísimo. Porque en la quemadura no solamente tengo que evaluar profundidad, sino extensión. Si no lo expongo, sino que esa es una posición leve. ¿Se entiende? Pero si se hubiera entendido bien, ¿cómo lo hubiera podido? Todavía tropiezo. Bien, ahí tenemos vía aérea, ¿no? Y control de columna cervical. Por eso es que los bomberos siempre traen al paciente con su collarín, ¿no? Control de columna cervical. Entonces, en el contexto de la quemadura, tenemos que evaluar lo que la foto nos está revelando. ¿Qué nos está revelando la foto? ¿Cómo apellido usted? Muñoz. ¿Qué nos está revelando la foto? Pasa, una cosita nomás. Hay varias cosas, ¿no? Pero hay una... ¿Cómo que? Zamora. Ah, no es Zamora. ¿Cómo que es? Montal. Ah, ahí está. ¿No? O sea, mira sus fosas nasales. ¿Sí? Ahí están las fosas nasales. ¿Cómo se llaman esos agujeritos, Campos? No, los agujeros, ¿cómo se llaman? Fosas nasales, pero tienen otro nombre, ¿no? ¿Cómo se llaman? Vaca, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Cornetes. ¿Cómo va a ser cornetes? Vaca. ¿Ah? Narinas. Y Campos dice que hay unos pelitos. ¿Cómo se llaman los pelitos? Vibrisas. Están quemadas, ¿no? Quemadas. Su compañera dice, hay hollín acá, ¿no?
las vibrisas que están quemadas. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Los labios están quemados. ¿Qué más? Los labios están quemados. ¿Será normal eso, negrito? No, es que no se dice. ¿Sí? O sea, hay restos carbonáceos, ¿no?, en la cavidad oral. ¿Sí? Listo. Y claro, si nosotros le preguntáramos su nombre, hay una ronquera, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no?, detectar datos de quemadura por inhalación, cenizas en la cavidad oral, cambios de voz, esputo, ¿no?, carbonáceo, vibrisas quemadas. Entonces, es un paciente que en un contexto de quemadura se vuelve tributario de intubación temprana, porque se le va a edematizar la... ¿Qué se le edematiza? La glotis, ¿no? La glotis. ¿Sí? La glotis. Y si ese fuera el caso, ya no se podría colocar un tubo orotraqueal, ¿no?, si no se tendría que hacer una traqueostomy. Entonces tú detectas eso tributario de tubo orotraqueal antes de que se edematice la glotis. ¿Sí? Ahí está la ventilación, ¿no? Tenemos que ver la expansión de la lesión en la caja torácica, tenemos que ver cuánto está saturando, tenemos que ver si tiene el síndrome de escara torácica, significa que hay quemadura en la piel de la caja torácica y esa piel se ha vuelto rígida, acartonada, dura, parece un armadillo, ¿no? Se pone bien dura la piel. Entonces tenemos muchas veces que hacer incisiones, ¿no?, hacer fasciotomías, ¿no?, para poder mejorar el estado ventilatorio porque el paciente empieza a desanturar. ¿Sí? Bueno, lo circulatorio ya lo dijeron ustedes, dice que hay que valorar el pulso, la presión, el llenado capilar, asegurar 2 vías, ¿no? Debe decir ahí 2 vías periféricas permeables, no aéreas, 2 vías periféricas permeables, o al menos una vía venosa central. ¿Sí? Y el déficit neurológico. Tenemos que sacarle la escala de coma de Glasgow y consignarla en la historia clínica. La exposición, recuerda que no solamente en quemadura vemos profundidad, sino también extensión. Y tan pronto evalúes, cubrir al paciente para prevenir la hipotermia. Cuando un paciente se quema, lo primero es llevarlo, ¿no?, a que le caiga agua en esa superficie, sea en el baño, en el lavador, en la ducha, ¿sí? Pero tienes que irrigar y retirar las prendas con mucho cuidado. Y por lo menos unos 20 minutos irrigando. Es lo primero, ¿sí? Lo primero. Y acá tenemos, ¿no?, debemos valorar la extensión. Acá usamos la regla de los 9 de Wallace. ¿Sí? Siempre viene en su examen. ¿Sí? Y siempre a la mitad le sale y a la otra mitad no le sale. No sé por qué. Me refiero al volumen. ¿Sí? La hidratación. De repente el problema estuvo acá, ¿no?, en la regla de los 9 de Wallace. ¿Todos entienden esto? De la regla de los 9 de Wallace. ¿Lo entiendes? No, en adultos es anterior y posterior, pero en niños esa imagen es anterior y posterior o independiente de si es anterior y posterior. ¿En los años también? No. ¿Se entiende ahí en adultos? ¿Sí? ¿Hay alguna duda en los adultos? ¿No? Y los niñitos tenemos ahí 18%, 18, 14 y 9. A ver, ¿cuánto suma esto? Súmalo, Campos. 54 más 18, 62 más 14 más 14, ahí están los 100.
O sea, se entiende que 18% en cabeza, 9, ¿no? ¿Sí? Acá 18, en la parte superior de la región tórax abdominal, 9, ¿no? Y acá también 9, y acá 4.5, y acá 7. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y acá cuando la quemadura no es muy extensa, se usa la regla de la palma de la mano. Entonces, dos datos ahí, ¿no? ¿Cuál? El primero es la palma de la mano del paciente. No la tuya, sino la del paciente. Y segundo, toda la palma. Le hacen un molde, siempre le hacen un molde y le van midiendo. Tenemos ahí la roller, también es usado. Ahí están los rangos del aire porcentajes. ¿Sí? Entonces, cuando viene el caso clínico, indica, si es adulto, si es niño. Si es niño, te van a decir ahí cuál de las tablas vas a usar. Sí. En extremidad inferior 9, todo 9, ¿tienen alguna pregunta en esto? Hay dos pedes, ¿no? Hay otras pedes. ¿Las dos pedes? ¿Alguna pregunta? ¿Niños? No hay una niña. ¿Lloveras? Hay dos preguntas. ¿Y Vigil? ¿O no le han avisado? ¿No les avisado? No. Hola. Si tiene tres, no, vamos a pedirte eso. Pero en la práctica nosotros usamos esta de acá. O sea, hasta los 5 es esta. Hasta los 5. Hasta el año es esta. Hasta los 10, o sea, de 6 a 10 es esta. Pero no, te vamos a poner, porque si no te vas a poder hacer eso. Que no quepa duda, ¿no? Va a ir de frente, 5 años, 10. ¿Sí? Y también hay que consignar en la historia clínica si es que hay una área crítica quemada. De repente la quemadura no es muy extensa, pero se afectó el rostro del paciente, ¿sí? El cuello del paciente, la mano del paciente, la región mamaria, la zona genital, ¿sí? La región poplitea, el pie, ¿sí? Entonces amerita un manejo por cirugía plástica. Entonces eso consignamos. Entonces no solamente es la extensión, sino también dónde. ¿Qué decir? Mire, tomó la linterna con la boca y explotó. La lengua. ¿Ustedes, Herrera? Dorso o vientre. ¿Cómo pidió usted? ¿Alarcón? Sí, dorso o vientre. ¿Cómo pidió usted? Con estanza. Dorso o vientre. Quedan mirando así. Es que la lengua tiene un dorso y un vientre. ¿Cómo estamos hablando de la lengua? Dorso o vientre. Duda, ¿no? ¿Ah? Dorso. Pero allá duda. Dios mío, dice. Oh, está quemada la mano. ¿Sí? ¿Saben por qué les digo esto y les pregunto? Porque los chicos cuando llegan y hacen las historias, lo redactan no correcto. Se convierte en problema. Luego
que tenemos, sí, extensa, ¿no? Involucra región cervical y toda la espalda. Acá involucra las rodillas. Y acá tenemos, ¿no?, la profundidad. Entonces, ya vimos, la extensión es muy importante, la profundidad también. Son dos datos claves que van consignados en historia clínica. Si se afecta solo la epidermis, es de espesor superficial, es decir, es de primer grado, ¿no? Tiene mucho eritema, ¿sí? Y la solución, ¿cuál es la solución? Vaca, en una quemadura de primer grado. ¿Cómo tratas una quemadura de primer grado, Vaca? ¿Qué más? Curaciones de... ¿Cómo le responden a los líquidos? Pones una vía. ¿Qué? Es de primer grado. Campos está desconcertada, dice, porque he ido a la playa, se ha quemado y nunca le han puesto una vía. ¿Te ha puesto vía ya? Yo tampoco me he puesto vía. ¿Alguien se ha puesto vía? Por irse a la playa y llega a su casa como camarón, ¿no? Bien rojito. ¿Te han puesto vía así, no? ¿No? Ah, ya. Estas son las quemaduras de playa. ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez, Vaca? ¿Nunca? Entonces llegan con la piel bien enrojecida, ¿no? ¿Sí? Y tu compañero a veces te da un golpe en la espalda, ¿no? Porque no sabe y queda ahí su mano empujada. Entonces, no, para eso no. Crema humectante a lo mucho. Y para los que tienen bajo umbral de dolor, paracetamol. Ya pasará, ¿no? Una semanita ya pasará. Bien. Segundo grado superficial. ¿Qué significa? Que además de la epidermis, está comprometida la dermis superficial o dermis papilar. ¿Sí? Espesor intermedio superficial. Acá aparecen estas, las ampollas, las ámpulas, los filtenes. ¿Cuándo aparecen las ámpulas, los filtenes? Cuando la quemadura es de segundo grado superficial. Recién aparece. ¿Sí? Hay dolor, hay buen llenado capilar y esto sí toma un par de semanas. Acá sí es muy extensa, sí podríamos hacer lo que sugirió Vaca, ¿no? Colocarle su vía, hidratarlo adecuadamente, controlar el dolor con medicación parenteral y hasta dejarlo a veces hospitalizado. Cuando se afecta la dermis reticular o dermis profunda, es de espesor intermedio profundo, segundo grado profundo, a la presión rojo blanquecino, ¿sí? Hay hipoestesia y esta sí me va a tomar de 3 a 4 semanas para que mejore. Y acá sí obligado, ¿no? De acuerdo a la extensión, obligado que se quede hospitalizado, obligado a buscar si es que está haciendo shock, obligado a buscar si es que está con anuria o oliguria, obligado a la analgesia parenteral. ¿Sí? Y si es toda la piel, ¿no? Epidermis, dermis papilar, dermis reticular, y la hipodermis, acá sí, tercer grado. ¿Sí? Acá sí hay problemas, ¿por qué? Porque esto no va a epitelizar. ¿Sí? No va a epitelizar. Y más allá de esto, yo no he visto, pero en el libro dice que hay de cuarto grado. Yo no he visto, por lo general, en el lugar de los hechos mueren carbonizados. Porque es cuando se carboniza todo, pues el músculo, la fascia, el hueso. ¿Sí? No llegan a los hospital. Y aquí está, ¿no? Más de lo mismo. Aquí está la profundidad, ¿no? Superficial, espesor parcial, espesor parcial profundo, espesor total.
Grado 1, una semana, no va a quedar cicatriz. Grado 2 superficial, va a tomar un par de semanas, la cicatriz es mínima. Y también le dicen quemadura tipo A. Grado 2 intermedio es tipo AB, va a tomar hasta 3 semanas, va a quedar una cicatriz hipertrófica. Grado 3, compromete todo el espesor. Y es tipo B, no epiteliza y va a cicatrizar por segunda intención. ¿Sí? Grado 4, no epiteliza, también cicatriza por segunda intención. Y ahí está el primer grado. Son las heridas superficiales, bien eritematosas, muy dolorosas. Mientras más duele la quemadura, hay esperanza, ¿no?, de una solución. Pero si te quemas y no duele nada, ya no. Esa zona no va a utilizar porque es de tercer grado. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Signo cardinal, eritema. Síntoma cardinal, el dolor. ¿Sí? Entonces puede tomar de 5 a 7 días que mejore. No es el único mecanismo, ¿no? Porque también a veces pasa el niñito por la cocina y le salpica unas gotitas, ¿no?, de aceite. ¡Pum!, de aceite. Mientras no haga ampolla o pepena, es de primer grado. Solo le pones su predominante. Creo que eso debe estar indicado. Segundo grado superficial, no te olvides que acá aparecen las ampollas. Las ampollas. ¿Necesito erosionar las ampollas? ¿Ah? ¿Sí o no? Hay que curarlas, empiezan a romperlas. ¿Está bien que estás? ¿La rompemos las ampollas? No, depende. ¿De qué depende? No, la consigna es que no. Con el transcurrir de las curaciones, ese tejido desvitalizado va a caer. ¿Sí? Yo no necesito traumatizarlo más de lo que está. No, pero ya se les está diciendo que no. No sabe. También las enfermeras necesitan actualizar esto. Sin involucrar folículo pilosebáceo. Otro detalle teórico. No se involucre folículo pilosebáceo. ¿Por qué señalamos esto? Porque en la que sigue, la de segundo grado profundo, ahí sí está involucrado el folículo pilosebáceo. Aquí sí está involucrado el folículo pilosebáceo. ¿Cómo diferencio las de segundo grado? Porque en una se involucra el folículo pilosebáceo y en la otra. Estas de segundo grado profundo tienden a profundizarse, ¿no? Son aquellas que tienen que estar bien vigiladas, porque si no lo ayuda adecuadamente al paciente, migra a tercer grado. ¿Sí? Y acá tenemos, ¿no?, una quemadura profunda de espesor parcial. ¿Qué nefritis está afectada acá? El pliegue entre el brazo y el antebrazo y la axila. Tercer grado, hasta la hipodermis. Y se ve blanquecino y no duele. Entonces, no va a epitelizar. No va a epitelizar. Y hay que recordar que la parte estética se ve al final. Se ve al final. Porque a veces ven quemaduras de tercer grado, no están en las mejores condiciones y están buscando la parte estética. Pero no, tiene que estar la superficie totalmente limpia. Por ejemplo, acá hay una quemadura de tercer grado. Ahí está blanquecina. O
O sea, tengo ahí a la hipodermis expuesta. ¿Sí? Tercer grado. Y las de cuarto son así, ¿no? Pero pocos llegan con vida, ¿no? Y ahí están todos los grados, ¿no? En un solo paciente. Eso es lo más común. Entonces, si me llegan todos los grados en un solo paciente, ¿qué vamos a historia? Como la más profunda. La más profunda. O sea, priorizo como diagnóstico 1, que es una quemadura de tercer grado en tal cuestión anatómica. ¿Sí? Es lo que se prioriza. El grado más avanzado. Especial atención a las de segundo grado profundo, ¿sí? Porque se profundizan y se pueden convertir en quemaduras de tercer grado. También tengo que consignar en la historia los factores que agravan el pronóstico, los extremos de la vida, cuando era las áreas críticas o alguna patología asociada al trauma térmico. Está gestando, es diabético, tiene problemas cardíacos, está en targa, etc. Y luego tenemos que debemos determinar la magnitud, y eso nos orienta para el tratamiento. Nos basamos en ABA, ¿no? En la Asociación Americana para la Atención de Pacientes con Quemadura. Quemadura menor, tenemos ahí los datos, los porcentajes, si es adulto o niño, y el manejo debe ser ambulatorio, salvo que en los extremos de la vida se podría dejar hospitalizado de conservación por insomnio. En la quemadura moderada debemos admitir al paciente por lo menos en un hospital general y puede necesitar de la especialidad de cirugía plástica. Y la quemadura mayor o gran quemado, ingresar a un centro especializado de quemadura. ¿Tenemos en la región de América un centro especializado de quemadura? ¿Tenemos? ¿Conoces alguno? Quien tiene más experiencia en quemados acá en la región es el área de hospital. ¿Ah? De las Mercedes. Ahí tienen sus 8 camas para quemaduras. Pero está limitado porque no tiene uso. O sea, si llega un gran quemado, ojalá que solo sea hasta segundo grado profundo. Tiene su límite, porque si te llega uno que tiene tercer grado, no tiene uso. No tiene bajo de empleo, no tiene un quirófano exclusivo para ellos. Pero es lo que más se hace. ¿Alguien acá quiere ser cirujano plástico? ¿No ha pensado así? ¿Alguien? No, en los hospitales generales. En plástico son tal cual. Los plásticos solo llegan en la mañana. Y en el hospital donde estoy yo, solo hay uno. El otro está en los zapatos. ¿Verdad? O sea, si de vacaciones, un año. Si se puede, tiene 7 años de nombrado, tiene derecho a un año sabático. O sea, hay 2 y uno ha sido de vacaciones. ¿Qué está sobre el dinero? ¿Va a ser plástico un año? ¿Coronel? ¿Quién es ahí? ¿Tú vas a ser plástico? Ya, pregunta. No.
¿Por qué te llamaría la atención la cirugía plástica? ¿Ah? Por la estética, pues. ¿Acaso a él le importa esto? Él quiere arreglar el caramelo a la gente. Poner donde falta. ¿Acaso eso arreglar? Y así tenemos a todas las comunidades. Y todos dicen lo mismo desde el 2018 que estamos por acá hasta ahorita. ¿Sí se entiende? Bien, entonces, tan pronto tengamos un paciente quemado, retiramos las prendas con mucho cuidado, porque a veces son un poquito violentos y empeoran, ¿sí?, el trauma. Enfriamos la quemadura, aplicamos nuestro ABCD, cubrimos la quemadura, hay que calmar el dolor, ¿sí?, cuidar la temperatura del paciente, cuidar sus heridas. Ya en el ámbito hospitalario, nosotros en la parte nutricional, dentro de los exámenes, se les muestra para dotarle la albúmina, para tener una albúmina basal. Recuerda que dentro del tratamiento buscamos la cicatrización si es que se puede, ¿no? Si no, más adelante, la epitelización a través de injertos. Pero nada de lo que hagamos va a funcionar si está desnutrido, está hipoanemia, está anémico, si está séptico, no va a funcionar nada. Tenemos que tomar bastante. Ponte que sea un niño, de esos chiquitos que a veces comen y a veces no comen. ¿Sí? ¿Cómo está de hemoglobina? ¿Cómo está de hemoglobina? Y encima se ha quemado. O sea, usado nutricionales vigil. Ya vamos a acabar. Ya pasa, pero que sea una clase. Si es necesario, serán antibióticos. Si es necesario, debe ir a tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Sobre todo para el tratamiento quirúrgico, sobre todo para el manejo anestésico. Porque a veces no solo para curar, pero el dolor es muy intenso. La curación. Y ya más adelante viene la parte reconstructiva. Sin dejar de lado que como son pacientes postrados y que van a adoptar posiciones viciosas, entonces necesitan precozmente una fisioterapeuta, ¿no? Como todos los pacientes de las unidades críticas, ¿no? Una vez entramos con unos chicos a la UCI, ¿no?, hace unos siglos atrás, y algunos de ellos se quedaron mirando cómo masajeaban a un paciente en la UCI, ¿no? Cada músculo se masajeaba, cómo flexionaban cada articulación de su cuerpo. Y eso se hace, tiene su propia fisioterapeuta. Cómo lo sentaban y le daban sus palmaditas en la espalda para movilizar sus secreciones. Todo eso funciona. Todo eso funciona. Y acá también se usa eso. ¿Ustedes han visto alguna vez un paciente de UCI que después de un mes pasa a hospitalización? ¿Alguna vez han visto? Cuando da sus primeros pasos, ¿no? Parece un bebé, bien tembloroso, a veces solamente da 2 o 3 pasos y se cansa, y otra vez tiene que sentarse. O sea, esto es importantísimo, importantísimo. Ahí está, ¿no? Primer grado, ya saben qué van a hacer. ¿Ya va acá? Segundo grado, ahí están las ampollas, no las erosiones grandes, solitas se van a caer, pero hay que curar, hay que cubrirla bien. ¿Qué usamos? Todos estos productos podemos usar, pero ¿qué es lo que más usamos? ¿Han visto ustedes qué más usamos? ¿Ah?
¿Cuál usamos más? Esta, pues la de igual. ¿Por qué la usamos más? ¿Por qué la usamos más? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué la usamos más? Porque es de bajo costo. Y como lo vamos a tener un año, 2 añitos, ¿no? Y hay que usar un pote, o a veces no, depende de la instalación. Por eso. Es más simple. Y funciona. Pero cuando se trata del rostro, sí no se recomienda, ¿no? Porque queda manchado. Prefiero usar las otras opciones. ¿Sí? No se te da, pues, no se te da. No se te da. Cuando está en transcurrirle los días, conforme se van dando las curaciones, a veces tú levantas la gasita y está de color verde. ¿Qué significa que esté de color verde? ¿Ah? Que hay pseudomonas, mira. Mandan a cultivar positivos. Resulta que como tiene un año de salsa hospitalaria, por ahí en el recurso de esos días empieza a movilizar secreción. Y el cultivo de la secreción positiva. Resulta que me encuentro un paciente y ya de repente ya tiene un mes, 2 meses, con antibióticos que ya han perfecto, ¿no? Y se pone unas nubes otra vez a probar. Cuando recién entra, no, pero hay complicaciones. Aparecen las infecciones urinarias, las infecciones respiratorias, las infecciones con pseudomonas, ¿sí? Etc. Entonces, ahí sí hay que dar. Y ahí tenemos la de segundo grado superficial. Se hacen las curaciones, van mejorando poco a poco. Mira, grandes. Se van cayendo solo con las curaciones. Así empieza y así termina. Queda la superficie limpia. Y acá tenemos segundo grado profundo. Obviamente, esta es una de las más antiestéticas. Mira cómo va quedando. ¿Sí? Bueno, pero lo importante, ¿cuál es lo importante? Lo importante es que el paciente vive. ¿Sí? Vive. ¿Sí? Esa es la primera visión cuando llega un gran quemado. El paciente vive. Y vive porque ha sido reanimado médicamente de forma correcta, de forma oportuna. Vive porque le están colocando, reponiendo los electrolitos adecuados. ¿Sí? Vive porque ya le colocaron el catéter venoso central y no solamente por ahí lo han hidratado, sino que también le están colocando NPT, porque es nutrición parenteral. ¿Sí? Entonces, el primer objetivo es evitar que muera. ¿Sí? Y nuevamente insisto, la parte estética es al final. Yo no me voy a preocupar si está inestable el paciente en la parte estética. ¿Sí? Eso es al final. Y así es como se va dando la evolución de las quemaduras. Al final queda, ¿no? La cicatriz, pero es mínima. Y después tenemos que para el tercer grado y algunos casos de segundo grado profundo que no epitelizan, ahí sí tenemos que colocar, ¿cómo se llama? Injertos. Este es un injerto. ¿Sí? Lo ideal es de que el donador sea el mismo paciente. Y cuando el mismo paciente es el donador, ¿cómo se llama, niño? El mismo paciente es el donador. ¿Cómo se llama, Silva? Morales.
paciente, ¿sí?, es el donador. Es lo ideal. Es lo ideal. Entonces, empiezan a extraer piel. Tienen cortes de 2 milímetros, 1 milímetro, de la espalda, de los glúteos, de los muslos, ¿sí? Y eso lo trasladan a la zona quemada, ¿sí? Obviamente que ya mejoró, está limpio, ¿sí?, que es de tercer grado o algunos casos de segundo grado profundo. A veces no hay mucha superficie para que done. Entonces, cuando no hay mucha superficie para que done, lo poco que puedo extraer de una zona del mismo paciente, lo amplío o lo extiendo. ¿Cómo se hace eso? Mediante estos agujeritos. Es decir, hago un injerto autólogo mallado, ¿no? Si no le hacía huequitos, era chiquito, pero como le hice huequitos, se amplió el tamaño de la superficie que voy a impactar. ¿Entienden? Mallado se hace para extender la superficie de cobertura. ¿Sí? Yo no puedo dejar al descubierto una zona afectada por quemadura una vez que se resuelve todo el sistema, porque se convierte en una puerta de entrada para algún germen. Por eso tengo que darle cobertura con estos injertos que son autólogos y les dan cobertura, mira, cubren. Pero para yo llegar a esto, ya saben ustedes, si está séptico pegará, si está anémico pegará, tampoco. Si tiene albúmina de 2 pegará, tampoco. Si está con glicemia de 600 pegará, tampoco. O sea, no tiene que estar anémico, normoglicémico, ¿no?, que no esté hipoalbuminémico, y tengo que rescatarlo de la sepsis, ¿sí? Y pega, ¿sí? No. Ahí está el injerto. Bueno, ahí está el tipo A, tipo AB. ¿Cuál es el tipo A? La superficial. Segundo grado sur. A ver. ¿Y B? Y ahí está, ¿no?, el ABCD. Y ahí está el tema de hidratación. Bueno, para su examen, pues, ya saben ustedes. ¿Cuál es lo primero? Sacar la superficie corporal total. ¿Qué uso? La de los 9 iguales. O de un brother, siempre. Bueno, ahí te van a decir en el enunciado. ¿Sí? Entonces, saca la extensión y luego aplica la fórmula. Lo ideal es el lactato limpio, lactato. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque es isotónico. Entonces, una vez que obtienes el volumen, lo divides, ¿no? La mitad las primeras 8 horas y es lo venosa, y la segunda mitad en las siguientes 16 horas. Ahí tenemos el parto pediátrico, el Chávez. Como ya se mencionó al inicio, si es que todo va bien en la parte de la hidratación, significa de que todos esos parámetros van a estar en rango de valor normal. Significa que si yo estoy en una unidad crítica y le digo la presión venosa central, va a estar en rango de valor normal. Significa que ácido láctico va a estar en el rango de valor normal y ahí sí te vas a estar bien. Y los electrolitos séritos. Si no está yendo bien, significa que no va a aplicar para ninguno de estos valores. ¿Okay? De que va a estar oligúrico o anúrico, de que va a persistir el shock. ¿Sí? Se puede fallecer.
importante los accesos vasculares periféricos. Si son periféricos al inicio, por lo menos dos. ¿Sí? Uno en cada extremidad. Por lo menos dos. Si es central, sería lo ideal. Si es central, sería lo ideal. Y colocarle su zona. Si es que no toleran la vía oral, no mastica, hay un problema, tú al comienzo le puedes dar la nutrición a través de un catéter venoso central, o sea, NTT. Pero no va a estar toda la estancia hospitalaria con el NTT. Hay que ir estimulando el tubo digestivo. Al comienzo le colocamos una sonda nasogástrica o urogástrica. Iniciamos con nutrición enteral a través de licuados, a través de la sonda. Si los tolera, ya voy pensando en que voy a iniciar. Y ahora lo importante es iniciar bien enteral, pero que el paciente mastique, ¿no? Porque el NTT es muy costoso. Muy caro. Cuando son gran quemados y a veces necesitan de NTT, son gastos de ¿cuánto? 1.000, 1.500 en un día. Y pensando que la usa van a estar 2 meses, 3 meses, más o menos. Y el CIS tiene sus saltos en su banco, el seguro también. A veces tiene un mes y el otro mes no tiene nada. Ahí está, se coloca el paciente, sonda, la posición, se le da analgesia, el control glicémico, la inmunización. Toda herida traumática es tetanogénica hasta que no se muestre lo contrario. Entonces hay que darle protección antiinfecciosa. Y los niños, si es que llegan en los días próximos, tienen que traer su carnet. No, que sí, yo le he vacunado a mi hijito, dice una señora. Si no hay carnet, no vaya. Tienen que darle protección del programa de inmunización. Y ahí tenemos, ¿no? Pacientes que a veces necesitan entrar a sala, más por el tema de la anestesia y la analgesia. Ahí están haciendo, ¿no?, la extracción de los injertos, una incisión tangencial. Antes se hacía pulso, ¿no? Ahorita ya hay portadores. ¿De cuánto quieres? ¿De 1 o de 2 milímetros? Los programas y lo cortan. Antes era todo a pulso. Quedaba ahí la zona que iba a ser donadora y luego la zona que se limita. Bueno, esto es cuando tiene el síndrome de la escala torácica, ¿no? O sea, se pone rígido y no puedo inspirar, expirar. Hago mucha dificultad, entonces tienen que hacerle la fasciotomía, ¿no?, que puede ser en H o en tablero de ajedrez, ¿no?, y rompen. O sea, acá la estética es lo último. La estética es lo último. Bonito y malo. Delito divino. Entonces, pero esos son casos extremos, pues. Casos extremos. ¿Sí han visto ustedes el año pasado, hace unos años, a una chica la quemaron? En un bus. En Lima, ¿cierto? Creo que su pareja la incendió, ¿no? ¿Cierto? Sí, su pareja. Fue un caso de feminicidio muy famoso en Lima. A ella le hicieron eso. En su historial dice que entró 12 veces a sala. Una de esas 12 veces fue para hacerle eso, porque ya no podía respirar, ni el ventilador mecánico la podía llevar. Tuvieron que hacerle eso. ¿Sí? Y ahí está, ¿no?, la zona, ¿no?, que donó,
dar cobertura a una quemadura de tercer grado. Y cuando ya no hay ¿de dónde sacamos? De otro paciente, lo puede rechazar, lo puede rechazar. La tilapia sí funciona, pero lo puede rechazar. ¿De dónde? De la trucha. ¿De dónde más sacamos? De familiares. ¿De dónde más? Puede ser de la gente que dona su piel cuando fallece. ¿De dónde más, Pérez? Del cerdo, dice. Sí, pero tiene probabilidad de rechazo. Mejor que a los pacientes los rapan, los echan pegaditos. No importa que sea. Y le donan piel cabelluda. O sea, del cuero cabelludo sacan eso. Y eso es lo último a lo que le echan mano. Y en esa zona crecen más vellitos de lo usual, Pero así también funciona. Antes de usar otro, uso de uno mismo, porque tiene menos probabilidad de rechazo. Y quedan así, van quedando así, mira. Poco estético, pero ya coberturado, ¿no? Cerrando todas las puertas para que se evite el ingreso de algún germen, ¿no? Poco estético. Y cuando le ponen el injerto mallado, queda así, miren. ¿Lo ven? ¿Listo por más? Y luego la nutrición que ya se mencionó, el control glicémico y todo lo necesario, ¿no? Porque a veces también es necesario invitar al cardiólogo, al neumólogo, que participe en el manejo del paciente, al médico de la unidad crítica, al nefrólogo, o sea, todos participan en el gran quemado. Y hay otros detalles, ¿no? En cuanto a la temperatura del ambiente, hasta los accesorios que van en la cama del paciente y el ambiente que se le genera. Hay que evitar complicaciones como el síndrome compartimental. ¿Vieron cómo quedó la caja torácica? Y había que hacer esos cortes. Cuando se queman alguna extremidad superior o inferior, también se forma como una coraza alrededor, ¿no? Del brazo, o del antebrazo, o del muslo de la pierna, y esas incisiones de fasciotomía también hay que hacer en la extremidad. ¿Por qué? Porque le compromete la perfusión. Si no lo hago, ese tejido, ese músculo se va a necrosar, porque va a estar mal perfundido. Se va a necrosar y después hay que terminar amputando. Acá tenemos lo que se hace en el síndrome compartimental. Son pacientes postrados, hay que prevenir la trombosis venosa profunda, hay que prevenir la úlcera por estrés, porque tienen muchos meses ahí hospitalizados, ¿no? Y cuando de repente, al sexto, octavo mes, hay tanto estrés que viene y te informa, ¿no? El residente, doctor, su pañal es negro. ¿Qué significa? Que hizo una úlcera de estrés. ¿Viste la hemoglobina? ¿Tuvo repercusión hemodinámica? A veces se impotencia por esta úlcera. Hemoglobina control 6, 7. Todo iba bien, pero se estresó. Apareció la úlcera de Curly en el estómago y empezó a tener hemorragia digestiva. Hizo melena, hasta se hipotensó, bajó la hemoglobina y todo lo que se había remado con el paciente, resulta que lo estamos perdiendo. ¿Sí? O resulta de que ya entró en estado de inmunodepresión y está neutropénico. Y
cuando eso ocurre, tenemos que hacer aislamiento inverso. ¿Qué es aislamiento inverso? Aislamiento inverso. ¿Cómo que yo sé? Y luego, ¿qué es el aislamiento inverso? Pérez, Estancia, Alarcón, Herrera. Aislamiento inverso es de que el paciente está ahí en su habitación aislado y tú tienes que entrar con EPP, mascarilla, gorrito, todo recontra protegido. No para que te contagies tú, para evitar contagiarte tú, sino para evitar tú contagiarlo al paciente. ¿Sí? Porque tú eres un riesgo para el paciente. Si llegas con un resfrío que para ti es un resfrío común, en él se puede convertir en una neumonía y se muere. Porque está neutrógeno. Y siempre, todos los días, ¿cuál es la misión del médico de la unidad crítica y del cirujano plástico que lo tiene acá? Buscar por algún lado, evitar a toda cosa que no me haga sepsis. Porque si me hace sepsis, y es por eso que en las unidades críticas, todos los días, un blog de examen. Todos los días el hemograma, examen cultivos. Por eso es que una UCI te cobra $1.000 diario. En el tiempo de pandemia, $1.500 diario. Entonces, por eso es costoso. Y ahí está, pues, ¿no? Porque si muere, falla pulmonar, si muere por sepsis, si muere por arritmia cardíaca, por alguna neumonía, por falla renal. Y ahí está. Debemos de rehabilitar al paciente. Si está saliendo, manejar siempre su dolor, los ejercicios respiratorios, los movimientos, manejo de las cicatrices, el apoyo psicológico. Bueno, la vez pasada salió la noticia, así como ha salido de la residente que se lanzó en Rebariatri, ¿vieron? ¿Sí? También antes de la pandemia, paciente hospitalizado 1 año por gran quemado, tenía este problema, ¿no? O sea, se veía en el espejo y decía que no era, había estado en la UCI, había recibido todo lo que se le está mencionando, vivió, pero no le gustaba cómo había quedado y se lanzó y se perdió todo ese trabajo de un año perdido. Por eso hay que estar con el apoyo psicológico. Entonces hay que rescatarlo, resucitarlo, recuperarlo, resurgirlo, rehabilitarlo, reconstruirlo, revisarlo constantemente. Pero lo más importante es la prevención. Al ser los niños los más afectados, lo más importante es la prevención, ¿no? Lo más importante. Ahí hay un colegio en el servicio, cada vez que llega un niño afectado por cualquier cosa, quemaduras, etc., a los primeros que abordan son los papás. Y siempre le dicen a los niños, ustedes van a acompañar, sí, somos familiares, no tienen papás este niño, y ellos están. ¿Por qué se están? ¿Quién mejor que ellos para que sean responsables? Entonces, lo mejor es la prevención. Lamentablemente, acá tenemos, ¿no? Los sectores más desfavorecidos son los que nos traen más pacientes al hospital con quemaduras. Y luego tenemos esta tabla de mortalidad publicada por la ABA, ¿no? La Asociación Americana de la Atención de Pacientes con Quemaduras.
cuando admiten al paciente, sí, en el hospital, entonces empiezo a darle un score, ¿no?, a cada una de estas variables. Si es mujer, un punto. A mayor edad, el puntaje se eleva, ¿no? Es una mujer de 62, 4 puntos. Asociado a injuria inhalatoria, un puntito más. La quemadura es de tercer grado, un puntito más. ¿Y ahí cuánto vamos? 7, ¿no? ¿Sí? 7. La extensión es de 35%, 4 puntitos más. Y ya van 11, ¿no? Entonces lo busco acá. ¿Dónde está el 11? Acá. ¿No? Probabilidad de sobrevida. Es decir, con esos parámetros, ¿no?, y teniendo 11 de puntaje, sale el médico de la unidad crítica con el plástico y el informe de la familia. ¿Cómo está el paciente? Un poquito mal, un poquito bien, más o menos. Ya no se dice eso. Cuando los scores sales, le dices las cifras tal y como resulta. Le dices, la probabilidad de que sobrevivan hoy, de hoy para mañana, es del 20 al 40%. Y hay otros que dicen al revés, ¿no? La probabilidad de que mueran es de 60 a 80%. Con todo lo que sea. ¿Cómo usted se atreve a decir eso? Ahí está. Como ya ha sido usado en diferentes estudios, tiene aval internacional. Mañana será otro día, mañana será otro. Se usarán otros scores. Y el médico de la UCI sale con sus scores a diario, ¿sí?, a dar cuenta de su paciente, ¿no? Le aplica el Apache 1, el Apache 2, el Apache 3 y sale todos los días a dar información. Por eso es que es costoso. Todos los días tiene que hacer el hemograma, todos los días tiene que hacer los perfiles, estudios de imágenes, cultivos, y todo eso que salga lo ingresa en los scores y sale todos los días. De repente alguno de ustedes va a ser luciólogo, ¿no? ¿Alguno? ¿Usted? Antes decían, sí, yo todavía. Las primeras promociones decían, yo voy a hacer estaban 6, 8 la mano, ¿no? De ahí ha ido avanzando, 1, 2, 3, y luego llegamos así, ¿alguien va a hacer? Nadie. ¿No? Y para eso nos sirve la escala de Mohs. ¿Alguna pregunta?